Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Estoy aquí solito esta semana, pero voy a platicar acerca de mis aprendizajes. Acuérdense que de eso trata esta serie de en qué andamos, entonces es un gusto saludarlos. Normalmente cuando estoy es más corto, entonces vamos a empezar directamente con los aprendizajes de la semana. Recientemente en las cosas en las que he andado metido es en documentación de sistemas. Esto es porque hay que documentar algunos sistemas bastante extensos para sobre todo que otras personas que no lo conocían estén metidos o se metan en él. Y el objetivo de estos documentos sobre todo es documentar aspectos críticos del sistema o que le importarían a alguien que se interesa porque el sistema corra continuamente. Una de las cosas con las que más siempre he batallado toda la vida es con documentar la forma en la que se mantiene vivo un sistema, sobre todo con lo que tiene que ver con la continuidad del servicio. Sinceramente se me hace aburridísimo en primer lugar, y en segunda no sé mucho del tema. Entonces me puse a investigar un poquito de eso y hablemos por investigar, por hacer una búsqueda en Google, y llegué a varias formas de documentar y más bien estándares que hablan de eso. Una de esas es la que les voy a compartir ahorita mismo, la que se llama la ISO 22301. Espero que eso les sirva a alguien si algún día lo tienen que empezar a documentar. La ISO 22301 habla sobre sistemas de gestión de continuidad de negocio. Entonces, igual que todas las ISOs, te da un estándar o te da una forma en la que puedes establecer la continuidad del negocio. Esto que le estoy diciendo es mantener el sistema arriba en primera, y segundo, tener estrategias para saber qué hacer si tu sistema está fallando o tu sistema se cayó. Entonces, eso es el ISO 22301. Hay otra norma, la norma que se llama el NIST SP834. Se lo voy a poner aquí. Es el NIST SP834. Igual es un estándar que te guía sobre cómo hacer este tipo de cosas, cómo diseñar planes de continuidad del negocio. Entonces, justamente se llama NIST Special Publication, por eso es SP, de la planeación de contingencias. Aquí esta guía es bastante estricta justamente porque tiene que ver con sistemas de información federal, pero te puedes guiar en ella para empezar a hacer estas cosas. Entonces, sinceramente todavía no acabo de estudiar esto, todavía estoy en camino de ver cómo se documenta y más bien cómo se planea. Siempre que me lo han pedido lo he hecho basado en lo que yo he entendido, pero creo que sería mejor justamente para documentación y también para llegar a algo que se vea mucho más profesional, seguir uno de estos estándares. Y finalmente está el ASIS SPC 2009, y tiene que ver muy, muy parecido a esto. Cómo hacer una organización que sea resiliente. Bueno, la parte que nos interesa aquí, o de la parte que yo me estaba quejando hace rato, tiene que ver con la continuidad de los sistemas. Entonces, pues como resumen, o más bien encontré tres normas principalmente. La primera es la ISO 22301, después la NIST 800-34 y finalmente la ANSI ASIS SPC 1-2009. En esas tres documentos, digamos, se pueden basar para crear estos estándares. Realmente son documentos bastante extensos y, como se imaginarán, en algunas partes, o a lo mejor en su mayoría, bastante tediosos, pero este tipo de cosas normalmente son bastante serias y son pedidas por organizaciones que se toman bastante en serio este tipo de cosas. Yo creo que, al igual que con la seguridad, es importante no solamente seguir los documentos, sino aprender de las recomendaciones y seguirlas de verdad. Entonces,
siempre digo que hay dos tipos de seguridad. Por ejemplo, está la seguridad en papel, la seguridad que te piden que cumplas, o la documentación que te piden que llenes, y también está la documentación, más bien la seguridad real, la que sabes que te va a proteger. Yo creo que aquí es lo mismo, está en papel lo que te piden que escribas, pero también debes de tener tus planes reales para mantener tus sistemas vivos. Lo más importante es si estos sistemas son críticos, tienes que ponerle bastante atención. Entonces, espero que esto le sirva a alguien. En esto me gasté gran parte de la semana y espero que sea de utilidad para alguien. Otra de las cosas en las que anduve metido es en pensar en cómo yo enseñaría Computer Science a alguien, a las personas. Anduve haciendo por ahí un currículum que lo basé casi completamente en este libro que se llama The Great Principles of Computer Science. Of Computing se llama, perdón. Algo que me llama la atención y que cambia mucho de las cosas que a mí me enseñaron en la escuela y que de hecho yo consideraba como las bases de Computer Science es el framework que Peter Denning y Craig Martel proponen. Este framework es chistoso porque como partes principales nunca menciona ni a los algoritmos, ni a las estructuras de datos, ni nada parecido. Él menciona 6 cosas que, bueno, de hecho las escribí por aquí en un artículo del dojo, en el último artículo del dojo. Este artículo habla justamente de ese framework para ver las ciencias de la computación, y que no sé si ustedes lo han escuchado similar. Yo creo que es un punto de vista muy nuevo, aunque Peter Denning dice que es algo que ya tiene desde los 90, o sea, que ver la computación como sus prácticas o como las cosas que normalmente hablamos de ellas, como por ejemplo verlas con respecto a los algoritmos o respecto a las estructuras de datos, dice que es algo muy de los 90. No lo dice directamente así, sino dice que era la visión que se tenía en los 90. Él propone un framework mucho más abarcador, digamos, u holístico, en el cual se habla de 6 cosas. La primera cosa es la comunicación. Él dice justamente que la comunicación en la computación es parte fundamental de esto. Y cuando hablamos de comunicación, hablamos simplemente de mover información de un lado a otro. Piénsenlo y díganme si no es cierto que muchos de los problemas que tenemos que resolver como ingenieros de ciencias de la computación o ingenieros del software tiene que ver con cómo mover datos, por ejemplo, del procesador A al procesador B. Gran parte de los problemas que nos enfrentamos respecto a la velocidad de nuestros programas tiene que ver directamente con la comunicación de datos de un tipo de memoria al otro. Y cuando hablamos de sistemas distribuidos, la comunicación tiene que ver directamente con mover información de una computadora o de un procesador a otro. Entonces, esa es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces, la comunicación como un pilar de las ciencias de la computación abarca mucho más que solamente hablar de redes, por ejemplo, o hablar de códigos de corrección de errores, sino es un problema fundamental o es una visión fundamental respecto a las ciencias de la computación. La siguiente cosa de la que el libro habla es los cálculos o la computación. Esto tiene que ver, digamos que casi directamente con los algoritmos, pero tiene más que ver con el punto de vista sobre qué es computable, qué se puede calcular en un procesador o en una máquina directamente. Estos cálculos, pues o más bien ver la computación desde esta arista. No lo encontré ahorita en el libro, pero en el libro te pone como un hexágono y dice que no es que sean 6 cosas diferentes respecto a la computación, sino son como 6 ventanas como de un kiosco acerca del cual ves la computación desde ese punto de vista y te va a abarcar ciertos aspectos. Entonces la capacidad de cómputo es otra cosa que hay que pensar respecto a las computadoras. Si algo es calculable o si algo se puede ejecutar en alguna máquina o configuración específica. Esto obviamente incluye como los modelos de computación,
incluye las máquinas de Turing deterministas, las máquinas de Turing no deterministas y cosas similares. Bueno, la siguiente cosa que hay que tomar en cuenta respecto a la computación o respecto a las ciencias de la computación en este aspecto es la coordinación. Como les dije, y de hecho al día de hoy ya no hay casi ningún programa que se ejecute en un ejecutor independiente o completamente aislado. Entonces, cuando comunicamos información o cuando movemos información de un lado a otro, la coordinación es bastante importante. La burla que siempre se hace respecto a la concurrencia o respecto al paralelismo tiene que ver con que las cosas llegan en desorden, por ejemplo, o que cierta cosa ni siquiera termina, ¿no? Si mandara esta frase de aquí, parte por parte, la burla es que de repente se llegan las palabras desordenadas, por ejemplo, o ni siquiera llega completo. Es por eso que la coordinación es bastante importante. Esto tiene que ver tanto con los sistemas de concurrencia como con protocolos para coordinar las tareas. Entonces, implica un poquito de comunicación. Bueno, implica un montón de comunicación, pero lo más importante es cómo coordinar varios ejecutores para lograr que se haga una tarea específica. Entonces, es un punto de vista que se me hace bastante interesante. La siguiente es la recolección. La recolección tiene que ver con la forma en la que conseguimos los datos, pero también tiene que ver con cómo los guardamos y cómo los traemos de regreso. Como ustedes podrán empezar a pensar si han trabajado con ciencias de la computación, tiene que ver directamente con las estructuras de datos. Entonces, aquí se mete, pero no es todo lo que abarca. Como les digo, tiene que ver más con conseguir los datos para procesar, almacenarlos y traerlos de regreso. Entonces, tiene que ver mucho con este tipo de tratamiento de la información. Y finalmente está acerca de la evaluación. Bueno, hay dos puntos más. La evaluación, que es cómo nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo en nuestros algoritmos está correcto. Esto tiene que ver tanto con el testing como con el diseño de sistemas que prueben automáticamente lo que se está haciendo. Y finalmente está el diseño. El diseño es algo bastante importante de las ciencias de la computación. Creo que en las ciencias de la computación clásicas no se tomaba en cuenta este punto, pero para digamos que las ciencias de la computación moderna, pensar en el diseño de los sistemas computacionales es esencial. Cómo descomponerlos principalmente, si voy a usar módulos y qué módulos hacer, es una de las cosas que Craig Martel y Peter Denning dicen que es completamente esencial, no para el software, sino para las ciencias de la computación. Entonces, tan metido está el diseño en lo que hacemos. Entonces, me gustó mucho este framework, esta forma de pensar de Craig Martel y de Peter Denning. Peter Denning es uno de los grandes nombres de la ciencia de la computación. Si no han leído nada de él, se los recomiendo mucho. Hay un libro que se llama... bueno, lo escribió junto con Matthew Tedre. Se los voy a poner aquí. Siempre hablamos de él en este canal. Se llama Matthew Tedre y Peter Denning. Y se llama The Great Principles of Computing. No, se llama Computational Thinking. Y es un librazo, la verdad, que les recomiendo mucho y que yo creo que cualquier estudiante de ciencias de la computación debería de leer. De hecho, yo lo leí no como estudiante, sino ya como profesional con más de 10 años y me enseñó bastantes cosas. Entonces les invito a que si no lo han leído, le echen un ojito. Bueno, el siguiente punto que quiero tratar con ustedes es... En Twitter me hicieron una pregunta sobre cómo lidiar con la procrastinación. Yo recomendé 4 libros, de los cuales solamente tengo en físico 2. Se los voy a enseñar ahorita mismo. El primero que más recomiendo para esto, y yo creo que también, bueno, le voy a echar una releída pronto porque yo lo leí en inglés, pero aquí lo tengo en español. Es este libro que se llama Enfócate, que es de un cuate que pues es bastante bueno logrando cosas. Se llama Cal Newport, y pues él habla sobre su experiencia creando, bueno, en inglés se llama Deep Work, y habla acerca de la importancia de crear espacios para hacer trabajo ininterrumpido.
Si lo combinamos con otro libro que es bastante famoso en este aspecto de cómo lograr no solamente productividad, sino pues el autor que se llama Mihail Csikszentmihalyi, que es un autor, no me acuerdo si checo, creo que sí checo, que habla sobre cómo lograr la felicidad casi casi. Y él dice que lo que nos da la felicidad de los seres humanos es tener una experiencia mental positiva. Entonces, si eso lo casamos con otras teorías acerca de cómo lograr ser feliz en la vida, creo que va bastante apegado porque aunque las condiciones materiales son importantes, no son suficientes normalmente y tampoco es que las condiciones materiales te puedan limitar completamente de ser feliz. Entonces, Mijail dice eso, dice que solamente alcanzando la experiencia óptima, le dice él, podemos alcanzar satisfacción. Y es, no sé si ustedes lo han vivido, pero es cierto, cuando haces algo que te gusta por un periodo prolongado de tiempo completamente concentrado, alcanzas una cosa que se llama el flow. Bueno, él le llama el flow o el flujo, ¿no? Fluir. Entonces es una experiencia en la que se te olvida un poquito del tiempo, pierdes como la noción del tiempo, pierdes la noción de lo externo y te concentras en hacer algo. Los programadores normalmente lo vivimos cuando estamos bastante concentrados en una tarea, nos pasa así y ahí se conecta con lo que estaba hablando de enfócate. Esto no lo puedes lograr si no apartas tiempo para ello o si no creas las condiciones correctas para ello. Entonces, eso es el deep work. Cal Newport da bastantes consejos para lograrlo. Y algo que va un poquito conectado con eso es no puedes lograr el... Exacto, Frank. Aquí me comentó un amigo, habló de entrar en la zona. Exactamente eso es cuando te olvidas de lo que digo del exterior y estás haciendo algo. El libro no lo tengo por aquí, pero es el libro que se llama Flow, así se llama, de Mihail Csikszentmihalyi. Es bastante bueno, se los recomiendo mucho. Habla de un montón de no de formas de lograr el flow, sino más bien habla sobre sustentándolo o por qué es importante hacerlo. No solamente, como les dije, para la productividad, sino también para tu vida en general. Y bueno, este otro libro que se llama Indistractable también me gustó bastante. Creo que la cosa que más me llevo de aquí, de este libro, es uno de los primeros capítulos en los cuales habla acerca de cómo normalmente, bueno, me gusta la posición del autor, en la cual dice que normalmente si te quieres distraer, vas a encontrar una forma de hacerlo, ¿no? Primeramente me gusta mucho que define las distracciones de manera diferente a como se define normalmente. Entonces dice primeramente que la tracción como tal, o sea, cuando pensamos en algo que te mueve hacia adelante, digamos, es avanzar hacia algún punto en el que tú quieres ir. La primera pregunta es ¿hacia dónde quieres ir? Si no tienes un lugar hacia el cual ir, entonces no puedes tener tracción. Todo lo que hagas va a ser como, digamos, que va en vano o como estar tallando tus llantas contra el piso, ¿no? Entonces, la primera cosa que dice Nire Yal es, primeramente define hacia dónde quieres ir, cuál es tu objetivo, hacia dónde te quieres mover. Si en eso no puedes decir que estás avanzando, ¿no? La segunda cosa es la distracción. No es lo contrario a no hacer nada, ¿no? La distracción es completamente lo contrario a la atracción. Es decir, es irte al lado contrario de donde quieres llegar. Otra vez, si no tienes un objetivo que lograr, no hay nada que te dé tracción ni nada que te distraiga. Entonces esas son las primeras dos cosas que él menciona. Y luego me gusta un montón su punto de vista respecto a la época actual. Es chistoso porque Nire ya les escribió un libro que se llama Hooked, o sea, su libro anterior se llama Hooked, y habla de cómo crear productos que enganchen a la gente. Ahora su nuevo libro habla de cómo escaparte de ese tipo de cosas, y de las cosas que él habla es, no importa, o bueno, importa muy poquito si tienes abierto el celular, importa muy poquito si te están hablando, importa muy poquito si en realidad hay distracciones externas, porque normalmente las distracciones más grandes son internas. Tú tienes algún estado de incomodidad
que te esté impidiendo ir hacia donde quieres ir. Entonces su tesis es: lo que realmente importa es que primero resuelvas tus conflictos internos, tengas claro hacia dónde quieres ir, sepas por qué esta tarea que estás posponiendo o que estás procrastinando, en pocas palabras, te está poniendo incómodo. Puede ser que no te guste la tarea, que es algo difícil, que está demasiado poco definida o cosas similares, pero tienes que resolver esas incomodidades internas, porque lo que dice es: la principal cosa que te lleva a distraerte o a buscar una distracción, porque de hecho las buscamos, sea meterte a Twitter o sea a meterte a Facebook o a Instagram a ver cosas, lo que te lleva a eso es tu estado interno o tu falta de, digamos, de motivación, ¿no? Entonces, primeramente resuelve eso y digamos que esto ya es lo último. Es cierto que el libro también da algunas estrategias para quitar eso, pero lo reconoce como el menor de los problemas, digamos. Y luego ya se extiende un poquito más sobre cómo tienes que, pues, llevar este ambiente a tu casa, o sea, cómo crear niños que sean indistraíbles, les dice él. Y yo creo que sería un gran regalo si tuvieras un hijo y le puedes crear esta habilidad de concentrarse en lo que quiere lograr. Creo que sería un gran regalo para tu hijo. Y después habla de cómo hacerlo en el trabajo. Entonces creo que los dos libros están conectados, hablan sobre la importancia de... Yo creo que aquí es donde se conectan, la importancia de trabajo, de hacer trabajo concentrado en periodos largos. Entonces, si tu trabajo no te deja hacerlo, tienes que buscar la forma de lograrlo. Y creo que este libro da algunos consejos buenos. Échale un ojito si te interesa. Muy bien, pues creo que esos son los temas de la semana. Temas técnicos de la semana es... Ayer vi un tweet, bueno, creo que fue hoy, vi un tweet que me llamó mucho la atención acerca de la velocidad que te puede dar trabajar con GPT. Déjenme ver si lo puedo compartir. Aprovechando las herramientas. La mayoría de las personas que yo conozco hablando de este tema tienen que, pues en realidad creo que lo estamos, incluido yo, lo estamos menospreciando, ¿no? Tampoco creo que esta historia sea 100% real. Yo creo que está un poquito exagerada respecto a las cosas que dice, pero vamos a analizarlo y también estaría bueno que ustedes compartan su propia opinión. A ver, voy a compartir la pantalla y les voy a hacer un resumen mientras avanzamos o hablamos de esto. Entonces, la historia es pues de aquí de Advani y dice que contrató a 2 desarrolladores, alguien que hacía 100% código y alguien que hacía pues código usando también Copilot, GPT y sobre todo no code. Yo creo que ese es lo que te puede dar el mayor empujón, pero vamos a ver de lo que él habla. Entonces, les voy a poner el tweet también. Se los voy a poner aquí para que si ustedes quieren lo vean. Y la diferencia entre los dos desarrolladores es alguien con 19 años de experiencia, alguien programando con 19 años de experiencia, y la persona que usa el AI y el no code solamente 4 años de experiencia. Como resumen y para no hacerles el cuento largo, la idea es que Hamid, que es la persona con menos experiencia, terminó en una semana todo el trabajo que se había pedido de él y se le pagó pues más o menos esto, $2,460 por su trabajo. Y pues aquí echándole un cálculo rápido son como $400 extra, entonces son como $2,800 por todo el trabajo en una semana. Y esta solución cuesta correrla $240 al mes con todas las herramientas que usó. Entonces, digo, $140 al mes. Y Alex, que es el desarrollador súper experimentado, solamente logró el 7% del trabajo, o sea, ni siquiera estuvo cerquita de terminarlo. Se le pagó $3,500 de compensación, o sea, mucho más alto que a Hamid. Y solamente se gastó $20 en infraestructura, bueno, $20 en infraestructura para Vercel. Y que el estimado de terminarlo eran $45,000. Pero esta solución iba a costar $20 para correrla. Entonces aquí están las dos diferencias o los dos puntos extremos de vista, que es, haces todo, digamos que rápido y con herramientas que te facilitan la vida y te va a costar correrlo, $139.
Y te va a salir barato el desarrollo. Contra te va a salir carísimo, pero te va a salir caro, te va a salir barato correrlo. Les digo, yo creo que a esta historia le faltan un montón de detalles. Perdón. A esta historia le faltan un montón de detalles sobre exactamente qué era y cosas similares. Yo no creo que sea tan así. Sin embargo, sí creo que el desarrollo se puede acelerar usando herramientas no code y usando cosas como Copilot y GPT-4. Lo que también creo es que este tipo de cosas requieren bastante entrenamiento. No es como que te pones a usarlas y ya, sobre todo porque no dan respuestas perfectas. Me gusta tu punto de vista, Mr. Valdés. Como dice el dicho, la diferencia entre hacer las cosas y hacerlas bien. De acuerdo. Lo que me puso a pensar este tipo de comparaciones es que es algo que mencionó por aquí abajo. Bueno, primero se me hace como que es como un comercial en realidad de su agencia y tal vez de una herramienta de no code que se llama Bubble. Justamente por eso le eché un ojito a Bubble y pues no parece no code, en realidad es como si estuviera haciendo código a través de una interfaz gráfica. Y bueno, pensando en esto que corre aquí, pues aquí es cuando empiezan las historias de terror. Imaginemos que este tipo de herramientas o esta herramienta tiene mucho éxito y te caen 2 millones de visitas. Yo no creo que ni con chochos te cuesten $139 correr este tipo de cosas, ¿no? También creo que es un problema feliz, pero a veces los costos se pueden salir de control, sobre todo cuando estás corriendo sobre soluciones serverless. Ese es uno de los primeros puntos. Contra, si estás corriendo dependiendo de qué solución tengas, sobre todo servidores tradicionales, justamente como le pasó a Amazon, creo que tu costo puede ser mucho menor, tu costo operacional. Pero bueno, aquí lo que menciona Mr. Valdés, creo que es una parte muy importante. Si comparáramos las soluciones y qué tan fáciles son de evolucionar, ¿cuál de las dos es la correcta? Y también eso hemos hablado de eso mucho en el canal, que es las empresas normalmente prefieren el desarrollo táctico, es decir, aquel desarrollo que te lleva a sacar las cosas rápido y que prefieren olvidarse de la deuda técnica y de todo lo que se logra, no, más bien de todo lo que te comes con eso, ¿no? Pero no sé si bueno, más bien, pero lo que parece que Alex hubiera querido hacer es desarrollo estratégico, es decir, desarrollo que te va a costar más, pero que a largo plazo va a resultar mejor. Entonces, esta comparación se me hace un poquito corta, se me hace un poquito sesgada para promocionar herramientas no code y AI. Sin embargo, creo que muchos de los desarrolladores creo que tenemos mucho bagaje, sobre todo cuando tenemos experiencia como Alex. Podemos pensar que ese tipo de herramientas o no nos van a dar la suficiente ayuda o que de plano no sirven para nada. Entonces yo creo que un punto de vista pragmático intermedio debería de ser intentar utilizar este tipo de cosas. Les digo Bubble no, porque Bubble es una cosa que se me hace bastante malona ya que lo probé. Pero aquí hay algo que sí me llamó la atención y que yo creo que se debería de poner sobre la mesa y de pensar. También lo he dicho siempre yo, que yo no creo que el desarrollo táctico sea malo per se. De hecho hay muy pocas cosas malas que son malas directamente. El desarrollo táctico lo que tiene es su lugar dentro del esquema de una empresa o dentro del avance de una empresa. El desarrollo táctico tiene su lugar, es decir, el desarrollo rápido y cochino tiene su lugar en una empresa. Y aquí está lo que yo encuentro la respuesta, es los costos de oportunidad de lanzar rápido, ¿no? Imaginemos que alguien te está comiendo tu porción de mercado, por ejemplo, ¿no? O que quieres empezar a probar ya. Yo creo que es una muy buena forma de lanzar rápido
bueno, dependiendo de tu mercado y dependiendo de lo que quieras probar, muchas veces mientras más rápido lances, más rápido vas a poder empezar a aprender sobre tu mercado y más rápido vas a poder evolucionar el negocio. Pero lo que es cierto es que esto que estás haciendo normalmente para el futuro y para el largo plazo es inservible. Entonces, ahí es donde se rompe lo que a las empresas les gusta, ¿no? Les gustó que desarrollaste el producto muy rápido y que salieron en 2 semanas, pero no les va a gustar cuando les digas que esto que hiciste lo tienes que tirar porque lo hiciste rápido y sin pensar en el largo plazo. Entonces, creo que esa es la parte de educación que le falta a las empresas. Pero bueno, como lección me llevo en que a lo mejor sí hay que echar un poquito más de ojo a las cosas no code y a las cosas que nos pueden ayudar a ser mejores o más, desarrollar más rápido. Y bueno, ahora sí para cerrar finalmente, hay una presentación que quiero hacer desde hace mucho y es acerca de otro libro para variar. Este libro que yo creo que también todos los desarrolladores deben de leer es este que se llama How to Solve It. A ver, se ve aquí. Ahí está. Se llama How to Solve It. Es un libro que está escrito por un matemático del siglo XX. Se llama George Polya. George Polya es, digamos que el fundador uno de los grandes nombres de la heurística. Cuando los desarrolladores se quieren ver muy cool y quieren empezar a hablar de algoritmos avanzados y cosas similares, hablan de algoritmos heurísticos. En este libro se define la heurística y de hecho George Polya fue uno de los, digamos que de los padres fundadores de esta rama de las matemáticas. Entonces yo creo también, si se meten bueno, antes de empezar por aquí, si se meten a un link que se llama Teach Yourself Computer Science, es uno de los libros que recomiendan. Yo no lo encontré ahí, yo no sé cómo llegué a él, creo que me lo recomendó Amazon y me llamó la atención y me lo compré. No sé si Amazon sea buena fuente de recomendación para temas académicos, pero este resultó bien en específico. Y entonces, este libro habla sobre cómo resolver problemas, ¿no? Polya se enfoca en los problemas matemáticos. Polya habla acerca directamente de un enunciado matemático o de algo que tengas que resolver como si fueras un matemático y pues da pasos para resolverlo, por eso se llama How to Solve It. Lo que tiene Polya como de especial, digamos, es que por ahí leí que la mayoría de los matemáticos, digamos grandes, ya se separaron de la enseñanza, o sea, o de la docencia, pero Polya toda su vida fue un maestro o un docente. Entonces, por eso es interesante la vida de Polya. Pero bueno, esta vez solamente voy a hablar del primer punto. Ya les hablé de esto, de en qué está basada. Se llama el libro How to Solve It. En español, no sé si siga editándose, pero parece que es un libro que se ocupó alguna vez en las escuelas. Eso me hace pensar que esté hecho por Trillas. Se llama Cómo plantear y resolver problemas, porque desde ahí empieza la parte más importante. Entonces, Polya nació en el 1887 y murió en 1985, murió bastante grande. Y como les dije, sus principales aportaciones están del lado de la heurística. La heurística la podemos pensar del lado de las matemáticas como, él decía, como el arte de la resolución de problemas, el arte de buscar la solución a diferentes incógnitas. Él establece un framework de 4 pasos para resolver los problemas. Primeramente, y puede parecer absurdo, pero de lo primero que él habla es: no puedes resolver un problema si no lo entiendes. Esa es la primera cosa que él establece. Y hoy voy a hablar de ese punto. Después habla y dice que es la parte más crucial, es hacer un plan para resolver el problema. Una vez que tengas entendido lo que quieres resolver o lo que estás buscando, tienes que crear un plan para resolverlo. Después de esto puedes ejecutar el plan. Y finalmente, y creo que es algo que a la mayoría se nos olvida, es la verificación y la retrospectiva, que es muchas veces, creo que eso nos puede dar la capacidad de seguir resolviendo problemas. Bueno,
vamos a hablar, como les dije hoy, del primer punto, que es entender el problema. Y él hace dos preguntas importantes. La primera es, ¿qué estoy buscando? Tienes que entender claramente qué tipo de respuesta estás buscando. En problemas matemáticos, él da dos opciones. La primera es una demostración y la segunda es una búsqueda. La demostración, me da risa lo que dice Paulina aquí, dice que a veces queremos programar sin entender el problema. Creo que es uno de los más grandes errores que cometemos, ¿no? Si no nos sentamos a entender el problema, no podemos crear una solución y mucho menos en código. Pero bueno, lo que Polya propone es esto, es define si tu problema es una demostración o es una búsqueda de algo. Les voy a dar ejemplos de ambas. Cuando estamos proponiendo, por ejemplo, en la escuela nos ponían ejemplos de, por ejemplo, el triángulo. Ya saben que un triángulo rectángulo que tiene los catetos del lado 3 y del lado 4 tiene una hipotenusa de 5. Aquí yo les estoy dando el resultado. La hipotenusa tiene 5. Yo como maestro les pondré el problema de demuestra que la hipotenusa tiene 5, ¿no? Entonces esa es una demostración. Cuando tienes una respuesta que quieres... Hay dos formas de resolver este problema. ¿Quieres demostrar que sí, esa es la respuesta correcta? O la segunda, ¿quieres refutar que no vale 5, vale 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el desarrollo tenemos muchas veces ese tipo de problemas. A veces lo que hacemos es, no tenemos una respuesta certera como tal, sino más bien tenemos una hipótesis que ponemos como solución al problema. Y parte de eso es buscar una demostración o una refutación al problema, ¿no? El siguiente tipo de problemas que Polya dice que tenemos son los de búsqueda. Aquí es, pensando en el ejemplo del triángulo este que les dije, te estoy dando los dos catetos, el 3 y el 4, y ahora piensa, o dime cuánto vale la hipotenusa, ¿no? En cosas de desarrollo también tenemos mucho de este tipo de problemas. Tenemos que buscar una respuesta que no tenemos ni idea de por dónde puede estar, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, las fórmulas matemáticas o cuando hay que hacer un cálculo de... Bueno, les voy a dar un ejemplo que yo tuve que resolver hace como 6 años y que me costó bastante porque no estudié nada de finanzas, que era... Imaginemos que alguien quiere ahorrar para su retiro. Entonces, esta persona da un monto inicial, da un monto que puede ahorrar mes a mes y finalmente dice cuánto falta para que se retire, ¿no? Ese es un cálculo fácil, es cuánto me voy a poder, si hago esto mes a mes, cuánto me voy a poder gastar cuando me retire. Esta es una pregunta de búsqueda, ¿no? Hacer el cálculo de intereses, de qué pasa si invierto aquí o allá, o qué pasa si uso mi dinero así, de aquí a que me retire, y cuánto voy a poder gastar, suponiendo que después de mi retiro voy a tener 20 años más de vida, por ejemplo. Es una respuesta de búsqueda. Definir cómo se va con cuánto dinero se va a retirar, y luego después de eso cómo se va a comportar el dinero después de que se retire. Esa es una respuesta de búsqueda. La otra, en este mismo problema, la otra forma digamos que de demostración podría ser cuando la persona dice lo contrario, dice con cuánto se quiere retirar, con cuánta cantidad o con cuánto dinero quiere vivir mes a mes cuando se retire. Y ahora tenemos que buscar también cuánto tendría que ahorrar al mes o con cuánto tendría que empezar desde hoy para encontrar o para llegar a ese monto. Entonces, esos son los tipos de problemas que nos encontramos en desarrollo. Creo que es una forma bastante útil de pensarlo. Piensen si lo que tienen que hacer es demostrar algo. Es decir, cuando quieren demostrar algo, lo que están buscando es un procedimiento. ¿Cómo llego de justamente el siguiente punto es de la información que tengo disponible, de mis variables de entrada a mi variable de salida? Lo que estoy buscando y lo que voy a entregar yo como resolución del problema es este procedimiento, esa demostración de cómo llegar de esta información disponible al resultado. Y luego el problema o más bien los problemas de buscar, tiene que ver, de todos modos tengo que encontrar el resultado
pero lo que es importante entregar es el resultado, no el proceso, sino el resultado como tal, ¿no? Entonces ahí es la parte importante. Bueno, como parte de entendimiento del problema se tiene que entender muy bien qué información se tiene disponible. Creo que esto vale mucho la pena si lo ponemos por escrito y si te decimos normalmente qué tipo de información, cómo se puede conseguir y incluso a veces hasta por cuánto tiempo está disponible o hasta cuándo va a estar disponible. Y finalmente, si lo podemos encontrar desde antes de empezar a resolver el problema, es qué tipo de relación existe entre la incógnita y la información disponible. Esta pregunta no siempre es posible contestarla o no siempre es fácil de contestar, sobre todo porque a veces es directamente el problema encontrar qué relación hay entre esto que me están entregando y esto que está saliendo. Por ejemplo, los problemas de demostración, esa es tu tarea, es demostrar qué relación hay entre estos dos puntos de información, digamos. Pero durante los problemas de búsqueda, muy probablemente sí puedas encontrar una relación entre la incógnita y la información que tienes disponible. Entonces, creo que hasta aquí lo voy a dejar en este punto. Estos son los pasos que que se me hacen bastante interesantes para entender los problemas. Y como dice aquí Paulina, es muy importante que nadie de nosotros, creo que ese es uno de los problemas más grandes cuando desarrollamos, y eso es una de las cosas en las que más se desperdicia tiempo, en estar intentando resolver problemas que no entendemos al 100% o incluso en crear soluciones erróneas. Creo que ese es el peor de los desperdicios, cuando estamos creando soluciones que en realidad a nadie le interesan. Pero bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Gracias a Frank, a Mr. Valdés y a Paulina, que son los que saludaron por aquí. Y si hay alguien más que esté interesado, que quiera hablar de algo, pues bienvenido. Creo que este sería el en que andamos de la semana, y gracias a los que se dieron la vuelta. Pues, si no hay más comentarios o algo de lo que hablar, me despido y gracias a todos. Buenas noches. Ahora no encuentro la cortinilla, pero ahí va. Listo. Hasta luego.